Después de haber regresado sus mensajes interesantes, démosle paso a la estudiante de la Universidad de Oxford. Gracias, señorita Victoria. Pues la verdad, la Universidad de Oxford ha venido realizando una investigación bastante profunda de los rayos X. Y de pronto hay una pregunta que siempre nos hacemos. ¿Una máquina de rayos X, como las utilizadas en un consultorio de un médico o un dentista, es realmente muy simple? Dentro de la máquina está el tubo de los rayos X. Un cañón de electrones dentro del tubo dispara electrones muy energizados a un blanco hecho de átomos pesados, tal como tungsteno. Los rayos X se generan por un proceso atómico inducido por los electrones energizados. Los rayos X son como cualquier otro tipo de radiación electromagnética. Pueden ser producidos en paquetes de energía llamados fotones, así como la luz. Existen dos diferentes procesos para producir fotones de rayos X. Uno es llamado Wechselstrom, que es la palabra alemana para significar radiación de frenado. El otro es llamado emisión de la capa K. Los dos pueden ocurrir en átomos pesados como el tungsteno. Otra parte muy importante en los rayos X son aquellos puntos claros y oscuros que vemos en las radiografías. Los puntos claros y oscuros se producen cuando se supone una placa fotográfica a los rayos X. La placa comienza casi blanca y cuando los rayos X la impactan, esa sección de la placa se vuelve más oscura. Gorchu. Sí, ¿qué pasó? Una pregunta acerca de lo que me dijiste. ¿Esto significa que una diferencia de cantidad de rayos X se puede repartir a diferentes partes de la placa? ¿Y por qué existe esa diferencia? ¿Me podrías aclarar? Eso tiene sentido y explica algo más. Siempre que hay más materia, no importa si es más gruesa o de mayor densidad, menos rayos X consigue salir. Los huesos aparecen claros en la imagen porque el hueso es más denso que el resto del cuerpo. Y en los rayos X dentales, las obturaciones metálicas aparecen blancas porque el metal es muy denso. Por eso es que le ponen un delantal de plomo para proteger su cuerpo de los rayos X. Ok, Gorchu, muchas gracias por tu intervención y la verdad es que deberíamos seguir con cada uno de ustedes en este diálogo interesante. Si estoy mal, y vamos con Einstein. Por favor, Einstein, adelante. Tienes toda la razón, señorita Victoria. Entonces, retomemos nuevamente los elementos de esta demostración en la cual la energía cinética de los fotoelectrones coincidían exactamente con la dada por mi fórmula, la cual es Y si no estoy mal, en el sistema internacional tiene el valor de C es igual a 299.792.458 milímetros. Exacto. Qué bien, al menos sé algo entre estos genios de la física y la química. Jajaja, tranquila, en algún momento de nuestra vida sabemos y descubrimos cosas que jamás tenemos pensado en mente, como cuando calculé en 1679, a partir de demoras en los eclipses de las lunas de Júpiter, que la velocidad de la luz era aproximadamente 225.302 kilómetros sobre segundo. En cambio, Galileo lo intentó sin grandes hallazgos. Pero recuerda que ninguna señal que tenga información puede transmitirse a las velocidades superiores a la velocidad de la luz en el vacío. Mi teoría de la relatividad explicó esto y es una consecuencia del principio de casualidades. Además, no olviden que la velocidad de la luz varía según el medio en el cual se propaga, siendo más lenta en el vidrio que en el vacío o en el aire. Por esto se denomina IOR, índice de refracción. Creo que hemos tenido un gran debate en el día de hoy, pero creo que nos hace falta una persona por hablar, que se ha mantenido callado durante toda la jornada, y es nuestro querido científico, el señor Víctor Luis Brockley. Pues como lo has dicho, me he mantenido callado y escuchando a todos, porque resulta que me di cuenta que a medida que iban hablando, iban corrigiendo la teoría de cada uno. Y yo corregí algunas fallas que tuvo Einstein en su teoría. Sugerí en 1924 que las ondas electromagnéticas muestran características corpusculares. Las partículas también deberían presentar en algunos casos propiedades ondulatorias. Esta predicción fue verificada experimentalmente pocos años después por mis compañeros físicos estadounidenses Clint Davison y Lester, y el físico británico George Piaget, quienes mostraron que un haz de electrones dispersado por un cristal de agua
a una figura de difracción es característica de una onda. Louis de Broglie, intentando hacer carrera en el gobierno francés, sacó un título en historia, un nuevo enfoque de la física verdaderamente nuevo. Quizás sea esa la razón por la que en la década de 1920 él fue el único que planteó una pregunta crucial. Si las ondas de la luz pueden ser partículas, ¿es posible que partículas tales como los electrones puedan ser también ondas? Para empezar, las partículas tienen energía y cantidad de movimiento, mientras que las ondas tienen frecuencia y longitud de onda. Evidentemente, esas entidades tienen diferentes tipos de propiedades, pero de Broglie sospechaba que había algún tipo de conexión. Y la teoría de Planck había dado una pista de cuál podía ser. Max Planck había asociado la energía de una partícula de luz con la frecuencia de su onda, dando un paso más. De Broglie combinó esto con la energía de una partícula de acuerdo con la teoría de la relatividad de Einstein. E igual a m por c al cuadrado. Esta atrevida combinación de las propiedades de la onda y de la partícula sugirió el paso siguiente. ¿Podrían unas partículas que viajan a menos velocidad que la luz tener su cantidad de movimiento relacionada con la longitud de onda? De Broglie así lo creía. Pensaba que igual que la energía de una partícula está relacionada con una frecuencia, la cantidad de movimiento de una partícula está relacionada con una longitud de onda. Era una idea radical. No solo las ondas de la luz pueden comportarse como partículas, sino que las partículas pueden comportarse como ondas. Pero antes de un año, los experimentos habían verificado que los haces de electrones podían ser difractados en forma muy similar a los rayos de luz. El concepto ondulatorio de las partículas llegó a mi amigo Schrödinger a desarrollar una ecuación onda para describir la propiedad ondulatoria de una partícula y más concretamente el comportamiento ondulatorio del electrón en el átomo del hidrógeno. Aunque esta ecuación diferencial era continua y proporcionaba soluciones para todos los puntos del espacio, las soluciones permitidas de la ecuación estaban restringidas por ciertas condiciones expresadas por ecuaciones matemáticas llamadas funciones propias o eigenfunciones. Creo que todos hemos quedado satisfechos con todas y cada una de las intervenciones que han hecho nuestros grandes científicos. Creo que sería muy difícil darle un premio a uno solo, ya que todas y cada una de sus teorías son excelentes y únicas. Quisiera dar un resumen de cada teoría en conclusión de todo lo que escuchamos y quiero comenzar con la teoría corpuscular enunciada por Newton. Dice que la luz es un conjunto de partículas que se propagan con gran velocidad en línea recta. La teoría ondulatoria enunciada por Christian Huygens, que la luz no son partículas y no se propagan en línea recta, sino que es una onda mecánica y se presenta el problema del éster. Luego Maxwell dice que sí es cierto que la luz es una onda, pero no mecánica, sino electromagnética, resolviendo el problema del éster. Luego Planck y Einstein enuncian su teoría cuántica, donde retoman la teoría de Newton diciendo que la luz sí es un conjunto de partículas, pero no de materia, sino de energía. Por último, como reinaban las dos teorías, la electromagnética y la cuántica de Broglie, unificó estas dos teorías y enuncia su teoría mecánica ondulatoria, que considera que la luz tiene la propiedad de tener doble naturaleza, es decir, algunas veces se comporta como partícula de energía y otras veces como onda. Ciertamente fue un verdadero gusto haberlos tenido a ustedes aquí. Me siento muy orgullosa de estar presentándolos a ustedes. Nuevamente muchas gracias y espero que sus teorías sigan siendo de mucha ayuda para la humanidad. Chao.